Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Aruba puede estar muy orgullosa de ser el primer país en la región de implementar el novedoso sistema de Happy Flow. Ayer fue lanzado oficialmente en el aeropuerto Reina Beatrix como proyecto piloto y se espera que el resultado sea muy óptimo, ya que lo que se busca es que los pasajeros tengan un proceso más rápido y fácil con su documentación. Un proyecto piloto único e innovador fue lanzado en el aeropuerto de Aruba, Reina Beatrix, el Aruba Happy Flow. Este es un proceso innovador de pasajeros en donde él requiere solamente mostrar su pasaporte una vez durante el proceso en el aeropuerto. El lanzamiento oficial fue hecho por el primer ministro de Aruba, Mike Eyman. Para lo que es el proyecto, es algo que no hay en ninguna parte del mundo y su meta es para facilitarle al pasajero llegar más rápido a la puerta de salida y como el gerente de operaciones del aeropuerto indicó, se le da al pasajero más tiempo para hacer otras cosas. El uso del reconocimiento facial permite al pasajero poder seguir con su check-in y también dejar sus maletas, pasar por inmigración y abordar el avión. Todo esto sin necesitar de nuevo pedir su boarding pass. Para poder hacer esto, el Aruba Happy Flow combina el proceso de control de inmigración junto con el proceso privado del pasajero en el aeropuerto. Esto es único en el mundo y fue diseñado para facilitarle el proceso a los pasajeros, haciéndolo más rápido y seguro. El proyecto piloto Aruba Happy Flow operará en el aeropuerto de Aruba por 2 años. En primera instancia, solamente un grupo limitado de pasajeros de KLM viajando con pasaporte europeo será invitado a participar en este proyecto piloto. Ellos enviarán la invitación a participar en el proceso de salida en el aeropuerto de Aruba. Con esto, una vez más, Aruba queda posicionada como número 1 en cuestiones de innovación. En otras noticias, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, recibió la grata visita del Papa Francisco, en donde por cerca de 40 minutos estuvieron conversando de diferentes temas, tales como la integración en América Latina. Mujica y Francisco estuvieron reunidos por 40 minutos. El expresidente dijo al término del encuentro que fue una reunión francamente afectuosa, donde le planteó la preocupación por las dificultades que tienen los procesos de integración en América Latina. Esta es la segunda ocasión en la que Mujica y el Papa se encuentran, ya que el actual senador visitó al Sumo Pontífice en el año 2013. Durante este viaje que realiza junto a su esposa, Lucía Topolansky, Mujica visitó en el País Vasco español, la localidad de donde es originaria su familia paterna. Agradecido por el éxito de su negocio, ahí está el dueño de un cash and carry en Huauco, en Puerto Rico, y para celebrarlo decidió darle vida a un festival dedicado a la gallina, que según él es el amuleto de su suerte. Fue hace exactamente 1 año cuando conocimos a Góndola, una gallina que llegó sin ser llamada a la vida de Willer Vélez, un comerciante que para ese entonces luchaba para obtener los permisos que le permitirían operar su negocio. A Góndola es que se llama. Correcto. A Góndola, que llegó precisamente las góndolas que vinieron de San Juan y que se ha convertido en un amuleto para esta empresa. Saluda, Góndola. Desde entonces, esta gallina se ha convertido en la fiel acompañante de este joven de 26 años. Él cuenta que desde que fue presentada en Guapa a las 4, ha recibido clientes de todas partes de la isla, incluso desde los Estados Unidos, que llegan para comprar, pero sobre todo para conocerla. Rápido que abrimos, rápido que pasó el reportaje, todo este año, todos los fines de semana llegan muchísimas personas a retratarse con la gallina Góndola y sé que este sábado no va a ser la excepción y que van a estar todos aquí compartiendo con nuestra gallina Góndola. Los meses fueron pasando y la fama de Góndola fue aumentando. Ante esto, Willer decidió celebrar el éxito de su negocio con un festival dedicado a la gallina que le ha dado tanta suerte. Es un festival gratis, aquí no pagan la entrada, vienen a disfrutar para que la familia celebre este momento, un momento muy importante para nosotros de un año de un logro, de algo que era como un sueño y se nos dio, que fue abrir este establecimiento que estuvo abandonado, que es Willer Cash and Carry. El evento, que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo, está siendo organizado para que disfruten tanto grandes como chicos. Y como pueden ver, Góndola está vestida de novia y es que Willer quiere que durante el festival se le busque una pareja, pues él entiende que con esto se va a seguir extendiendo la suerte en su negocio. Por si fuera poco, también hay un concurso para quien mejor vista a Góndola. Tenemos también un concurso donde la persona que traiga un vestido, ¿verdad?, diferente para cambiárselo, se va a dar un premio de $250. Así que yo invito a las personas que pasen por acá. Ya lo sabe, si quiere conocer a la gallina de la suerte, llegue hasta el festival, que promete estar lleno de sorpresas.
Recientemente la diva del Bronx, Jennifer López, fue atacada en un aeropuerto de Los Ángeles por nada más y nada menos que un payaso. J.Lo pasó por un fastidioso momento. Vean por qué. Jennifer López llegó al aeropuerto de Los Ángeles para tomar un vuelo desconociendo que iba a pasar un mal momento. De muy buen humor y con un nuevo peinado, la cantante y actriz estadounidense contestaba preguntas de los periodistas hasta que el famoso payaso Richie the Barber sorprendió a la diva con un particular broma. El comediante le lanzó papeles de colores que impactaron en el radiante pelo de la diva. Puso cara de pocos amigos y continuó su camino hasta los mostradores de check-in, rodeada de sus asistentes y sus guardaespaldas. La broma, por supuesto, acaparó la atención de los medios presentes, ya que nadie esperaba ver a J.Lo con su cabello todo sucio. Así, la estrella de Hollywood se convertía en una víctima más de este conocido humorista, que estuvo por llegar a una corte de los Estados Unidos por una demanda de las hermanas Khloe y Kourtney Kardashian. Y no podíamos dejar pasar el cierre de nuestra semana con una gran noticia para la familia de ATV, la llegada de un nuevo miembro a esta casa. Ayer nuestra colega Aishel Simmons dio a luz a una linda niña llamada Denise, quien seguramente será el gran orgullo de sus padres. Un nuevo angelito se suma a la familia de ATV. De parte de todo el equipo de Pulso Latino, les deseamos muchas bendiciones y éxitos con esta nueva princesa. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian flag.